Amén. Bendiciones para todos los que estamos acá, los que están allá, todos los que están conectando, los que se van a conectar. Es una bendición poder estar en medio de ustedes acá y saber de que Dios tiene una palabra muy buena en este día. Hay que poner atención nada más. Yo creo que va a cambiar muchas cosas si nos ponemos a pensar en lo que vamos a hablar. Pero uno de los deseos de Dios cuando Él nos salva es que nos demos cuenta que hay una necesidad vital que debemos de comprender y es pensar bien. En la vida nosotros venimos con muchas cosas, innegablemente, de nuestras casas, del mundo, ¿verdad? Y hay cosas que no las pensamos muy bien. Venimos llenos de muchas cosas negativas, ¿no? Que aprendimos de nuestros padres, que aprendimos de la sociedad, que aprendimos del mundo. Y usamos un léxico que a veces pensamos de que no puede afectar en nuestra vida. Lo tremendo es que no solo afecta a nuestra vida, sino también afecta a nuestros hijos cuando tenemos hijos o aquellos que están en el entorno nuestro. Pensar bien nos va a permitir una gran liberación en el campo de la batalla de la mente. Porque sabemos nosotros que la mente es el problema más grande que tenemos cada uno de nosotros, el mundo mismo. Y librar la batalla de la mente no es tan fácil. El hecho está que la mente ha llevado hasta la muerte a muchas personas, ha llevado a suicidarse a otras. Y así la mente ha hecho estragos porque te puede llevar a que te deprimas o a que no alcances lo que realmente quiere Dios que nosotros alcancemos. Claro que debe de haber una decisión de parte de uno para poder así provocar ese cambio. Porque si no, nunca, jamás lo vamos a provocar. Mire, mientras estemos en la tierra, siempre vamos a necesitar estudiar el campo de los pensamientos, el campo de las palabras, todo el tiempo. Recuerdo que cuando yo hace muchos años, por supuesto, cuando comencé en el Evangelio y empecé a desarrollarme dentro del Señor, Dios empezó a mostrarme por su Espíritu Santo los cambios que tenía que hacer en el léxico, en mi forma de pensar. Eso me ayudó mucho en gran manera. Aparte crecí en una cultura en donde quizás la gente no se mete con la gente. Es decir, cada quien hace su vida, no se critica, pues, como en los países de nosotros, que son países latinoamericanos, en donde hay más roce, ¿no? En cambio, hay países en donde no hay tanto roce, en el aspecto psicológico, por decirlo así. Lo tremendo es que no importa cuánto seamos nosotros, siempre hay algo que aprender y otras cosas que debemos de refrescarlas. En la vida siempre uno tiene que estar aprendiendo. Si no lo hace de esa manera, quizás va a ser una persona bastante chocante. Chocante para vivir, chocante para relacionarse, chocante para la vida social, chocante en muchas cosas, porque siempre va a haber algo que debemos de aprender. Por eso es que la temática de Dios, ¿verdad? Él nos llama discípulos. Discípulo es aquel que nunca deja de aprender. Es como el ministro. Yo, por ejemplo, como ministro, wow, me doy cuenta que entre más sé, me doy cuenta que menos sé. Entre más conozco, me doy cuenta que me falta mucho realmente. Y así es como, es impresionante porque a medida que vamos a ir estudiando o que Dios va revelando su palabra,
encontré un versículo impresionante que quizás no lo voy a... Hay muchas cosas que me vienen a la mente todos los días, pasajes que parece que ya los había estudiado bien y me doy cuenta que me falta mucho para poderlos escudriñar. Cuando dice aquel pasaje, que se gloríe aquel que me conoce. ¡Wow! Aquel que sabe, ese debe de gloriarse. ¿Por qué decía yo? Dice así. Porque conocer a Dios, ¿verdad? Es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque te viene seguridad, porque te sientes diferente, te sientes que puedes confiar en alguien, te sientes que ese alguien no te va a traicionar, te sientes que ese alguien al cual Él quiere que conozcas te va a guiar como corresponde. Y uno empieza a ver y digo, es cierto. Y algún día de esto vamos a examinar ese pasaje que es bien tremendo que está en Jeremías allá y que el que se gloría, aquel que me conoce, el que sabe de mí. Tremendo, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que no, o sea, no importa cuántos seamos o quiénes seamos, hay algo que siempre debemos de aprender. Lo impresionante es que el pasaje que nos va a ocupar ahora es tremendo. Allá en Proverbios 23, lo vamos a estar tocando, 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, oiga, el hombre, así es. ¿Oyó? Y después sigue el otro que no nos interesa mucho, otro pedacito. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Lo que me llama la atención de este versículo es, pues como piensa dentro de sí el hombre, así es. Oiga esto, por favor. Otra versión dice, porque cuál es su pensamiento de un hombre en su corazón, tal es él. ¿Oyó? Otra versión dice, tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve. ¡Wow! ¡Qué rico ese versículo! ¿Notó? Esta es una palabra profética. Por lo tanto, si logro pensar bien, mi modo de vida tomará un giro obligatoriamente. Tomará un giro, porque los pensamientos son los que me hacen realmente confrontar, ir, pelear, luchar. Conforme al pensamiento que yo tengo, entonces así voy a actuar. Y eso es lo que quiere, que decirnos el Señor aquí. Me explico. Entonces, si yo tengo un modo de pensar bien, entonces va a ser mucho más fácil confrontar la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque la mente es el líder, el precursor de todos los actos. Nosotros actuamos por lo que pensamos. No actuamos si no pensamos. ¿Me entienden lo que trato de decir? Por eso Romanos, capítulo 8, el versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, ponen su mente. Entonces aquí empieza a trabajar el Señor, porque si usted mira, esto está muy claro acá, o sea, nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. En otras palabras, si tenemos una mente negativa, tendremos una vida negativa. Si tenemos una mente juzgadora, negativa, nuestra vida va a vivir siempre juzgando a los demás. Porque así como piensa el hombre, Proverbios 23:7, así es él. Y nos va a llevar realmente siempre a hacer eso. Y es tremendo cuando uno lo mira, porque yo creo que cuando uno se da la tarea, incluso hasta se disciplina en sus pensamientos, entonces los resultados son enormes.
Lo bueno es que si renovamos nuestra mente de acuerdo con la palabra de Dios, entonces va a haber un cambio definitivo. Por eso a mí me impactó uno de los versículos que me impactó, que me impactó cuando yo empecé a ver mi mente, cómo funcionaba, cómo hablaba, cómo decía, porque a veces uno hay cosas que las dice automáticamente, no las dice porque realmente las personas de momento no, ya están mecánicamente en uno metidos. Ya es algo automático que sale porque ya está como ahí, como en una cárcel del pensamiento. Me explico, está como una fortaleza. Ya le voy a ver un poquito más adelante eso. Pero hay un versículo que yo creo de que lógicamente muchos lo hemos leído y es bueno leerlo en diferentes versiones de la Biblia porque hay paráfrasis que le dan el sentido maravilloso. Hay otras paráfrasis innegablemente que pueden distorsionar la vida de uno. Por eso uno tiene que tener, cuando uno va a leer una versión, una paráfrasis, tiene que tener conocimiento, porque una paráfrasis puede desviar el pensamiento correcto de la palabra. ¿Entiende? Hoy están saliendo muchas paráfrasis, ¿verdad? Diabólicas, totalmente, como las Biblias que están sacando hoy, ¿verdad? La Biblia gay, por ejemplo, las Biblias, unas Biblias terribles que desvían todo el concepto verdadero de Dios. Por eso uno cuando conoce un poco de la Biblia, debe de tener mucho cuidado cuando toma una paráfrasis. Por eso es mejor leer primero versiones que son apegadas totalmente al hebreo o al arameo, etcétera, ¿no? Por los cuidados que tiene. Pero hay paráfrasis que le dan a uno una amplitud de lo que realmente quiere decir Dios en ese versículo. Por ejemplo, este versículo es uno de los versículos favoritos de mi vida, porque lo fue hace muchísimos años, ¿verdad? Que cambió el concepto de mis pensamientos. Romanos 12, 2, yo le voy a leer esta versión, después le voy a leer la otra con mi mente porque ya lo hice vida. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis, oiga, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Oyó? Quiere decir que cuando yo, otra versión dice, para entenderlo, una de las mejores versiones que leí, que se llama Dios llega al hombre, es que es una paráfrasis, que me gustó esa porque dice el concepto bien claro, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque si no cambia tu manera de pensar, jamás podés verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto. Me quedó tan grabada esa versión porque es una realidad. Si yo no cambio pensamientos, no voy a cambiar de pensar como vengo pensando. Hablo de pensamientos buenos, pensar bien. Cuando uno piensa bien, es impresionante. Porque no hay lugar para que contamine el enemigo de ninguna manera, porque tú rápidamente destruyes la fortaleza que quiere anidar en ti. ¿Me explico? ¿Ah? Entonces ahí vas a poder verificar, y por experiencia propia, lo digo, ahí vas a poder verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para tu vida. Que eso es lo que desea el Señor. Por eso es una necesidad vital renovar la mente, porque eso nos va a permitir arrancar de raíz los patrones de pensamientos que causaban grandes problemas. Nuestros pensamientos que traemos nosotros en la vida causan grandes problemas.
incluso experiencias en la vida. Es como aquella persona que viene y dice, no, el pensamiento que ya trae como una fortaleza, ¿no? Dice, todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. Y no es así. Incluso ni siquiera ¿cómo se llama? La huella digital es igual a una que la otra. Pero como ya trae una fortaleza, esa fortaleza se rompe, se destruye cuando, hermano, uno logra pensar bien. Cuando uno logra que la mente del espíritu se involucre en uno. Porque el vocabulario del espíritu es siempre positivo. Entonces dice, no, todo es igual. Entonces, todo lo que confronta lo mira igual, siempre. No hay una variación, es decir, aunque quieras tú tratar de convencer a esa persona de que no es así, al traer una fortaleza de pensamiento, difícilmente va a encontrar una liberación. Porque su necedad va a ser siempre la misma y lo que va a traer es destrucción, desaliento, rebelión, va a traer muchas cosas que realmente por esa fortaleza se va realmente que se va a desarrollar. ¿Me explico? Ojalá me esté explicando. Entonces, una necesidad vital es pensar bien. Recuerde, la mente es el campo de batalla. Por lo tanto, es necesario que nuestros pensamientos concuerden con los de Dios. Concuerden con la palabra de Dios. Mi pensamiento tiene que ir siempre tratando de concordar con los pensamientos de Dios. Y al concordar con los pensamientos de Dios, entonces puedo provocar un milagro. Puedo provocar una situación. Por eso es que otro de los temas que estoy estudiando es ese tema, la fe compromete a Dios. Me impactó eso. La fe compromete a Dios. Y es impresionante cuando uno empieza a estudiar cómo lo compromete a Dios. Y es impresionante porque es verdad. La única cosa que compromete a Dios a hacer algo por nosotros es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y me vino ese pensamiento y dije, es cierto. Ahora estoy estudiando, tal vez la otra semana lo compartimos, si Dios así lo permite, o Dios me da la sabiduría para poder escudriñar contextualmente eso. Pero es impresionante, ¿no? Claro, es un proceso que toma tiempo y estudio y un amplio conocimiento de su gracia. Es un proceso. No crea que es tan fácil. No. Si a veces nos cuesta dormir toda la noche porque no sacamos una cosa de nuestros pensamientos. A veces cuesta descansar, te cuesta reconciliar el sueño porque la mente trabaja a mil. Lo peor es que cuando trabaja de esa manera, el cansancio es mucho mayor. Te levantas agotado, te levantas que no quieres hacer nada. Porque tu mente se agotó tanto que no te quedan fuerzas para pensar bien. Por eso es que una de las, hasta médicamente es correcto, pero uno de los tratamientos buenos que escuché de un tremendo varón de Dios, que ha partido con el Señor, es que el único descanso que tiene el cerebro es dormir. Si tú duermes 20 minutos, es una renovación impresionante. 20 minutos. No te pases porque si no después es un problema. Yo digo aquello, duerman 1 hora y duermen 20 horas. No, así no, pues. No, eso no. Eso es peor todavía. Es dormir 1 hora y científicamente se dice de que en 1 hora hay una recopilación tan impresionante en el cerebro y que eso es verdad.
Yo lo he comprobado. A menos aquellos que predicamos, que profundizamos en la palabra, ¿verdad? Es impresionante. Porque necesita para poder regular sus pensamientos. El hecho está, hermano, que según la ciencia, predicar 1 hora o hablar 1 hora de un tema profundo o de un tema X, ¿verdad? Se ha calculado que son como 8 horas de trabajo. Predicar 1 hora. Imagínense la aceleración que tiene por el trabajo que el cerebro está haciendo. Más nosotros, innegablemente, lo que hablamos ya viene no solamente de tu naturaleza, porque te preparas, sino del espíritu. Es decir, que hay un funcionamiento tremendo cuando uno está haciendo algo de esta especie. Entonces, es muy importante que entendamos esto. El proceso toma tiempo. No se preocupe porque el proceso de conquistar el alma es poco a poco, centímetro a centímetro, pero tienes que estar en ello. Si tú no estás en ello, nunca vas a ver la superación en tu vida. Nunca vas a ver que algo cambió. Eso sí, si usted no se da por vencido, irá cambiando poco a poco y todo aquello, incluso si es legalista, ¿verdad? O se va yendo y la religiosidad también irá desapareciendo. Hay cosas que van desapareciendo de uno que tal vez uno no se da cuenta, pero otros se dan cuenta. Se dan cuenta de tu cambio, de tu forma de ser, de tu forma de que ves. Tus pensamientos cambiaron. Entonces, mientras más cambiemos la mente para mejorar, más cambia tu estilo de vida. Sí o sí. Va cambiando el estilo de vida porque no puedes quedarte en el mismo lugar. No se puede. Hermano, el enemigo sabe que toda actitud tiene lugar en la mente. ¿Por qué? Porque es nuestro campo de batalla. Porque es nuestro campo de guerra. ¿De dónde vienen los conflictos? Dice Santiago. Vienen de vuestro interior. No vienen de otro lado. Vienen de nuestro interior. Ni siquiera del diablo, sino de la mente. ¿Me explico? Y esto es tremendo porque cuando uno logra encontrar ese equilibrio, ¡wow! Puedes descansar tranquilo. Por eso, hermano, Satanás intenta levantar fortalezas en nuestra mente. ¿Cuánta gente tiene fortalezas en su mente? No hay modo de poder llevarlo a otro lugar de pensamiento. No hay modo de poderlo ayudar a veces. Porque ha levantado fortalezas. Y por eso no encuentra la totalidad de la felicidad. Por eso no encuentra ser feliz, aunque sea él, pues, o ella. Porque tiene fortalezas en su mente. Y mecanismos de defensa que hacen que esta persona no pueda realmente encontrar la vida que quisiera encontrar. Mire, una fortaleza es un área en la cual uno puede mantenerse en atadura, en prisión, debido a cierta manera de pensar. Esa persona puede estar atada toda su vida, porque su manera de pensar no le permite realmente que incube algo que puede ayudarle para crecer mentalmente. Porque ella tiene un concepto, pues, que aunque esté errado para esa persona, no lo está. No puede verificar. Por eso dice, cambia tu manera de pensar para que de esa manera puedas verificar. Hay momentos que uno debe de pararse en el camino y verificar. Bueno, voy a verificar otra vez. Es como cuando está haciendo un trabajo. Lo verificas y lo vuelves a armar y lo vuelves. Es como yo, por ejemplo, a veces me da, tengo el hábito de escribir, tengo miles de escritos,
no sé cuántos miles, quizá 1.000.000 o más de escritos tengo, pero llena quizás una tarima de escritos de todo tipo, forma, idea, ¿no? Vuelvo a agarrar como este mensaje, por ejemplo. Vuelvo a verlo una, sí, lo vuelvo a ver otra vez, 10 veces. Y 10 veces veo que tengo que corregir algo. Que quizás puse una palabra que no va, o un punto, o 2 puntos, entonces yo verifico y digo, no, de verdad, me pareció que ya estaba bien. Pero cuando vuelvo otra vuelta y antes de predicar lo vuelvo a hacer. Y vuelvo a verificar otra vez. Y digo, aquí falta algo. Siempre falta algo que yo quizás en ese momento no estaba pensando. Lo escribí, pero no estaba pensando. Pero cuando vuelvo a hacerlo, lo pienso, y cuando me subo al púlpito, vuelve a salir otra cosa. Te la vuelvo a aplicar. Como hoy, pues, yo tengo mi apunte ahí, que lo puedo leer en 5 minutos, 10 minutos. ¿Verdad? Y sé que, pero cuando ya estoy convencido, entonces en mi mente, entonces lo vuelco. Aunque sé que quizás mañana, quizás voy a predicarlo en otro lado. Y va a ser diferente en toda la dimensión de la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo de los pensamientos es tan elevado, y si piensas bien, cosas buenas, cosas lindas vas a sacar de todo eso. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros logremos hacer. ¿Me entienden? Entonces, mientras más cambiamos la mente para mejorarla, cambia tu estilo de vida. No tienes otra opción, hermano. El enemigo sabe, repito, que todo o toda actividad tiene lugar en la mente. ¿Por qué? Porque es nuestro campo de batalla. Entonces, una fortaleza es un área en la cual uno puede mantenerse en atadura, en prisión, toda la vida. Segunda de Corintios, capítulo 10, vamos a leer, dice, oiga esto, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Oiga, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Oyó? Nosotros tenemos las armas para destruir fortalezas de Satanás que batallan en nuestra mente. Usted y yo tenemos las armas para romperlas, si es que nosotros queremos. Mire, una de las armas poderosas que menciona la Biblia es la palabra hecha vida, la palabra rema, que cuando se hace vida en nosotros, entonces nos produce vida. Es como le digo yo, este pasaje de Romanos 12:2, a mí se me hizo vida, y otros pasajes más. En otros lo han leído y es como que no pasó nada. Es lo que le decía en alguna oportunidad, ¿verdad? Que cuando tú crees una palabra y la haces vida para ti, entonces se hace realidad. Entonces se va a hacer realidad. ¿Por qué digo esto? Porque está la palabra logos. Esa no da vida, esa mata. Mata la esperanza al ser humano. La palabra logos es de Génesis a Apocalipsis, eso se llama palabra, logos, letra pura, que es la que tenían los fariseos. Por eso les digo, Señor, la palabra mata, pero el espíritu de la palabra, ya rema, da vida. Entonces, hay dos clases de palabra logos, Génesis, Apocalipsis,
Y la palabra rema, que es Génesis y Apocalipsis, pero que te está produciendo vida, te está produciendo cambio en tu corazón, porque le estás creyendo y está haciendo realmente el efecto que debe de hacer. Otra arma poderosa para destruir fortalezas es la alabanza. La alabanza derrota a Satanás más rápido que ningún otro plan de batalla. Si una cosa a Satanás le hace mucho efecto, es la alabanza. La alabanza es una de las cosas que debemos de incorporar en nuestra vida. Eso sí, tiene que ser genuina la alabanza de corazón, no solo de lengua para afuera o un método de prueba para ver si resulta. No, es algo que viene de tu interior. Eso hace un estrago tremendo. Y la otra arma poderosa es la oración. La oración es la relación con tu Creador. Es acercarte a Él y pedir auxilio o hablar con Dios de algo que nos preocupa. Yo creo que muchas personas a veces no lo hacen porque se sienten ridículas hablando con Dios. Cuando te acostumbras a hablar con Dios en oración, porque esa es la oración que Dios quiere que hagamos, no una oración repetitiva, como lo hacen la religiosidad, que repiten, dice la Biblia que no debe de hacerlo así uno, no debe de usar oraciones repetitivas o rezos en ese tipo, sino debe usar algo que venga desde lo interior. Es decir, ponerte a solas con Dios y hablar con Él de tus problemas. Mira, tengo este problema. O me pasó esto, me pasó aquello. Mira, Señor, yo te fallé. Y empieza uno a hablar como un hijo que tiene confianza con su papá. Por eso que sé que hay hijos que no tienen la confianza con sus padres, como tal vez uno la tuvo. Yo tenía una confianza muy especial con mi mamá y con mi papá. Más con mi mamá, pero le comentaba todo yo y pues hablaba con mi papá y los dos, ¿verdad? De alguna forma me aconsejaban. Pero es impresionante cuando uno logra tener ese coloquio con Dios y decirle la verdad. Mira, me está pasando esto, Señor. Necesito que me ayudes en esta área. ¿Por qué? Porque me está pasando esto y esto. O que tu Espíritu Santo haga algo o promueva algo. La Biblia dice, entonces el versículo 4, ¿no? Otra vez, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Notó? Nuestras armas no son carnales, porque estamos, hermano, combatiendo contra enemigos espirituales. Tú no estás combatiendo. Desde que tú entras al Evangelio ya no combates contra enemigos físicos. Eso es más fácil. Ahora es con enemigos invisibles. Entonces, mantengámonos constantemente estas tres armas poderosas, la palabra, la alabanza y la oración, y va a ver usted cómo va a cambiar la vida de pensar y la vida de hacer las cosas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Satanás sabe muy bien que si puede controlar nuestros pensamientos, puede controlar nuestros actos también. Si él logra controlar tu pensamiento, puede controlar tus actos. Y te puede llevar, hermano, a pensar cosas terribles. Por eso es vital pensar bien y debemos de tenerlo como una necesidad diaria, como nuestro alimento. Verificar constantemente. Yo sé que no es fácil, porque yo le digo, porque yo todavía tengo eso. Yo sé que no es fácil. Pero cuando tú vas lográndolo, te das cuenta que vas lográndolo. ¿Por qué, hermano? Porque puedes tener alguna fortaleza grande en tu vida que necesita ser derrumbada. Necesita ser destruida. Tiene que ser derribada de nosotros. Por ejemplo,
¿Cuántos de nosotros no veníamos con un léxico malcriado? Bueno, yo recuerdo que no tenía un léxico adecuado. Era malcriado, pero así nací. No usaba palabras, ya ni me acuerdo qué usaba, pero recuerdo que yo usaba palabras normales. Todo era estupideces, ondas, pilas, esto y lo otro. Era un vocabulario que, hermano, cuando yo me di cuenta, eso afectaba mi vida en gran manera y afectaba el contorno de aquellos que andaban conmigo. Después, cuando ya me convertí y empecé a tener un léxico diferente, mis amigos decían, a este tipo, ¿y dónde aprendiste eso? Y se reían de mí porque decían, ¿cómo hablas de diferente hoy? ¿Por qué hablas así? Porque hablo normalmente, como debo de hablar, como una persona normal. Porque uno ya había creado fortalezas. Aparte, teníamos una familia grande, hermano, todos malcriados en la casa, imagínense. Todos, pero terribles, hermano, uno más terrible que otro. Y eso hacía que la vida formara fortalezas, pero había que derrumbarla. La buena noticia es que Dios está peleando en nuestro bando. Eso sí, hermano, recuerde Proverbios 23:7. Tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Así se vuelve. Mire, esto nos deja ver lo importante que es pensar correctamente. Hermano, los pensamientos son poderosos y de acuerdo con esta escritura, tienen la capacidad creadora, hermano, de llevarnos a lo más alto o perder las bendiciones. Entonces, es una necesidad vital pensar bien. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos pretender decir que tenemos una vida positiva y una mente negativa. Es paradójico. ¿Me entiende? No podemos decir eso. En otras palabras, no puedes decir que andas en el espíritu y al mismo tiempo andas juzgando, envidiando, celando y permitiendo a que el enemigo haga lo que él quiere o ponerte a la disposición de la carne. Repito, Romanos 8:5 dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Esto quiere decir que esto quiere decir que si nos importan las cosas de la carne, andaremos en la carne. Pero si nos importan las cosas del espíritu, andaremos en el espíritu buscando las cosas del espíritu. Porque eso es lo que quiere Dios. Lo más triste es que la vida de muchas personas puede ser un caos a causa de los años de pensar mal. Piensa dónde eres un caos. Porque a veces al traer fortalezas y no haberlas entregado, piensas mal todo el tiempo. Ahora, piense usted, ¿en dónde soy un caos? Porque en algo uno a veces se puede pensar, en esto soy un caos. Y no hemos trabajado sobre esa área. En esto tengo problemas. En esto necesito hacer un cambio. Porque esto me está llevando cada día a formar una fortaleza enorme en mi vida. Y no te va a permitir de ninguna manera encontrar un oasis. ¿Me entiende? Mire, si ya lo discernió, es importante que se convenza de que su vida no se enderezará hasta que tu mente lo haga. Hasta que tú digas, no, lo voy a lograr. Y mañana voy a tratar de trabajar con ello. Por eso, hermano, es tiempo que tomemos en serio
y echemos las fortalezas que Satanás ha edificado en la mente utilizando las 3 armas: palabra, alabanza y oración. Porque la Biblia dice allá en Zacarías 4:6, dice así, y continuó y me dijo, esta es la palabra de Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es por el Espíritu Santo que nosotros vamos a alcanzar la bendición. ¿Notó? Es por el Espíritu Santo, por la vida espiritual, que las fortalezas caen. ¿Me entiende? Por eso pidámosle ayuda al Señor constantemente. Cuando no podamos hacer algo constantemente, pero no nos rindamos. No nos rindamos. También debemos de recordar que no se puede vencer una situación con la sola intención, sino que hay que ser determinados, pero en el Espíritu Santo, no en el esfuerzo humano, en la carne. En la carne nunca va a encontrar uno una respuesta. Siempre va a ser por el Espíritu, para poder derribar fortalezas. Pablo derribaba fortalezas. Por eso le decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno lo examina, no todo lo podía. Pero él estaba tratando de botar fortalezas hablando de esa manera. Porque él también dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Aunque no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, decía Pablo. Él reconocía que no lo había alcanzado todo, pero con el plan así todo lo puedo, lo voy a lograr. Esa fortaleza va a caer. Porque el punto de nosotros es que caigan fortalezas de pensamientos que no están bien. Hay pensamientos que no están bien. Y nosotros tenemos que romper con esas fortalezas. ¿Ah? Hermanos, mire, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, lo dice la Biblia. Busquemos ayuda, apoyémonos en Él, porque no se puede vencer y botar fortalezas mentales por uno mismo. No se puede. No. Por eso es que se dio el Espíritu Santo. Ahí volvemos otra vuelta. ¿Cuánto involucramos nosotros al Espíritu Santo? ¿O hablamos con Él? ¿Verdad? Cuando estamos solos, o en la mañana, o cuando vamos a trabajar, o cuando vamos en el auto, o cuando hacemos una comunión con Él. Hablar con el Espíritu Santo, porque por lo general no se habla con el Espíritu Santo, cuando con Él es que tiene que hablar uno. Dice, Espíritu Santo, ¿qué crees tú que debo de hacer en este caso? ¿O cómo me puedo manejar? ¿Me puedes ayudar con ideas, con sabiduría, con conocimiento, con ciencia de Dios? Bueno, yo así hablo con Él. Yo te necesito, Espíritu Santo, para poder ver qué es el otro paso que tengo que hacer. Y algo muestra siempre. Por eso, hermano, es una necesidad vital pensar bien para que el Espíritu Santo pueda trabajar mejor. Porque así es como trabaja mejor. Mire, una necesidad vital es tan importante que uno sencillamente no puede vivir sin eso, como el latido del corazón. Por eso, hermano, yo hace muchos años discipliné mi forma de pensar y decidí ser una persona positiva, reconociendo la palabra que dice, hermano, o todas las cosas ayudan a bien. Reconociendo que todo me va a ayudar a bien. No sé cómo, pero va a ayudar a bien. ¿Ah? Que no lo entiendan. No, es que hay cosas que no se entienden. Pero sí Dios, ¿verdad? Se compromete cuando tú le crees a Él. Se compromete a que se haga vida aquello que tú necesitas tarde o temprano. Y a veces lo hace siempre a su tiempo para que no te afecte si lo hace en tu tiempo. Entonces, una vez que uno comprende que pensar como es debido es vital para vivir en victoria, toma más en serio vigilar lo que está pensando. Vigila. Si tenemos oportunidad, mientras estés en esta tierra, tienes oportunidad. Incluso, mira, hay gente que tiene un mal testimonio.
en el barrio, en el trabajo, en la oficina. ¿Cuántos de nosotros llegamos así? Y de repente, hermano, la gente empezó a ver y dice, este tipo, porque el testimonio se puede restaurar. Uno puede restaurarlo. Quizá llevará su tiempo, claro que sí. Pero puede restaurar porque si piensas bien, te va a venir bien. Aparte, mire, empiezas a escoger bien los pensamientos para que cuando hable sea plenamente positivo. Qué lindo, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que un árbol se conoce por su fruto. Ahí se conoce. Así dice allá, Mateo 12:33. Ahí podemos leer. Vamos a ver si estamos aquí. Sí. Dice, o hacer bueno el árbol y bueno su fruto. Hacer malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Notó? Esto es lo mismo con nuestras vidas. Los pensamientos llevan frutos. En otras palabras, piensa en cosas buenas y el fruto de tu vida será bueno. Piensa en cosas malas y el fruto de tu vida será malo. ¿Me explico? Por eso nadie que sea un poco inteligente le va a creer a una persona que dice que tiene una vida positiva y una mente negativa. No. Si eres positivo, mire, ¿por qué le digo esto? Porque en realidad uno puede observar la actitud de una persona y saber qué clase de ideas prevalecen en su vida. Esto es como el pastor o aquel que ministra, ¿verdad? A veces él sabe ya cosas que no necesita que le cuenten toda su vida, porque ya sabe cómo aquella persona pudo ser afectada en su vida en el pasado. Y la forma de pensar delata a la persona, ¿me entiende? Por ejemplo, una persona dulce y buena no tiene ideas mezquinas y vengativas. No las tiene tampoco, hermano. Una persona mala de verdad no tiene pensamientos buenos y amorosos. No los puede tener. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no han sido cambiados y lo delatan automáticamente. Por eso recordemos lo que dice el Proverbios 23:7. Porque como piensa en su corazón, así es él. Lo que tú piensas, eso es lo que tú eres. Entonces, este es un buen momento para decirle al Señor, estoy necesitado y necesito cambiar mi mente, pensamientos, para pensar bien en algunas cosas que no estoy haciendo. Hay cosas que necesitamos cambiar, porque si cambian esas cosas, cambiará el contorno. Si tú cambias, las cosas alrededor tuyas cambian. Estamos esperando que otros cambien para poder cambiar y no va a suceder así. Si cambias tú, tenlo por seguro que las cosas van a cambiar. Tenlo por seguro. Y vas a ver cómo la vida se va a tornar mucho mejor. Vas a descansar mejor, te vas a desarrollar mejor y vas a tener un estilo de vida diferente. Poco a poco. Pero empieza. Es decir, Señor, mira, tengo esta fortaleza. Pues uno sabe que tiene fortaleza. No puedo dejar de pensar mal. Yo quiero pensar bien. Entonces ahí va a empezar Dios a trabajar, ¿verdad? Y va a empezar a tener una relación contigo personal. Y vas a ver que Dios va a empezar a trabajar de otra forma. Y vas a empezar a ver cómo Él se mueve a favor tuyo en la vida. Por eso una forma vital es pensar bien. Pensemos bien y Dios se ha de glorificar poderosamente. Vamos a orar, después oramos por ustedes y oramos los unos por los otros para que el Señor pueda glorificarse en gran manera. Oremos primeramente por los que están oyendo. Padre,
Venimos delante de tu presencia, Señor, orando por cada uno de tus hijos que nos están viendo, aquellos que están oyendo estas predicaciones. Te pido que te glorifiques por una necesidad vital que es pensar bien, Señor. Necesitamos, amado Espíritu Santo, que se boten fortalezas en nuestra vida y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos descansar tranquilos. Como dice tu palabra, en paz me acostaré y en paz me levantaré, Señor. Porque la forma de pensar es clave en este proceso de restauración que todos necesitamos cada día, Señor, delante de tu presencia. Mira aquellos que están ahí, que nos están escuchando. Si usted no tiene a Cristo, es el tiempo de venir a Él para que tus pensamientos puedan cambiar y tú puedas entrar a otro nivel de vida, que es lo que propone Dios. Ven a Él, acércate o visítanos acá. Aquí estamos en Posadas Misiones. Ven y Dios se ha de glorificar. Ahí puedes ver tú la dirección y el teléfono también, y nosotros podemos ayudarte para que puedas salir adelante en todo aquello que no has podido salir mentalmente. En el nombre de Jesús, yo, Padre, bendigo a aquellos que están escuchando y te pido que trabajes, amado Espíritu Santo, en cada uno de aquellos y que podamos, Señor, ahora en adelante, destruir fortalezas que han estado, Señor, destruyendo nuestra forma de vivir en el hogar, en la vida, en la comunión con otros. Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte en nuestros pensamientos, Señor, y podamos empezar la tarea de conquista, Señor, delante de tu presencia, para que no nos haga daño más aquellos pensamientos inadecuados que tenemos delante de tu presencia. Señor, glorifícate en la vida de aquellos que nos escuchan y en la vida de tu iglesia en este lugar también. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada uno de aquellos que nos han escuchado en esta hora y te pido que obres, amado Espíritu Santo, poderosamente, como tú lo sabes hacer, que nos sigas ayudando para que podamos seguir peleando la batalla, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate. Gracias, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén.